injusticia, violencia, opresión y perversidad contra sus hermanos. Y aún el profeta señala sus pecados. Israel persiste en su maldad. Por eso el Señor hará justicia y castigará a la nación. ¿Cómo los castigó? Destruyeron a Jerusalén, a Dios su templo. Los mandaron al exilio. Esa es la famosa diáspora. Entonces, para que vean que Dios no estaba contento con el templo, con el edificio, con sus bonitos aromas y sus sacrificios, porque su pueblo era injusto, porque su pueblo no era correcto de acuerdo a la ley, porque abusaba de los más humildes, porque había injusticia. Y eso se aplicará ahora. ¿Qué quiere Dios? ¿Iglesias gigantescas? ¿O quiere un pueblo que sea justo, que apoye y cuide a los más indefensos, que asista a las viudas, que ayude a los huérfanos? Un cristianismo social, no egoísta, no de lujos. Ese es el cristianismo que predicamos y que debemos de predicar. El versículo 1. El brazo es símbolo del poder de Dios. El oír a la oración o clamor, Él responderá. Isaías 30:19. Mientras cumpla ¿qué? Su ley. Si no la cumple, no va a oír, ni va a utilizar su poder. El versículo 2. Ocultar el rostro, no importa la religiosidad manifestada en el santuario durante el culto, no puede ser sustituto de la justicia que Dios espera de su pueblo. Esto también lo dijo Miqueas 3:4. Todos los profetas están unidos en cuanto a la idea general. A Dios no le interesan las ceremonias, no le interesa el formalismo, el legalismo. Le interesa realmente que se practique la justicia, que se practique el amor entre los hermanos, que realmente sea un faro de luz para la humanidad en general. Versículos 3-4. Las mentiras se deben entender como los malvados la han hecho su refugio y el engaño su escondite. Isaías 28:15. En Oseas 4:2 se habla de cómo el perjurio, mentir ante un tribunal, y la mentira cunden, son transgresiones a los 10 mandamientos, entre los cuales está el falso testimonio. Esta declaración del versículo 4 es similar a Job 15:35. Confróntese también Isaías 33:11 y Salmos 7:14. Todo está conectado. Todo nos habla de lo que a Dios es detestable. No es que solamente lo dijo Isaías, sino que es una constante del Antiguo Testamento. Y lamentablemente en el Nuevo Testamento también. También existe. Versículo 5. La telaraña es frágil, como lo dice Job 8:14 y el versículo 6 de este título. No pueden hacer vestidos con telarañas de araña, ¿o sí? Se despedazarían, no podrían en su momento utilizarlos, porque son frágiles, porque son endebles. Los engaños son eso, telarañas. Cuando alguien hace un fraude, utiliza espejismos. Si te tomas esta medicina, te vas a curar de todo. Había unos seres en las plazas en México que les llamaban merolicos. Y un merolico vendía un producto tan maravilloso que uno hasta cáncer curaba. ¿Pero qué pasaba? Que la gente lo compraba, que se lo aplicaba como decían las instrucciones. Y oh sorpresa, nada pasaba, hasta se agravaba. Entonces, ¿qué pasa?
Eso es el pecado. Ese es el pecador. Hacen telarañas que cuando se enfrentan a lo real, resulta que fueron simples ilusiones. Y esos malvados son pecadores que son condenados por Dios. Yo no lo digo, aquí lo dice la palabra, porque luego piensan que uno es el que le agrega de su cosecha, pero no. ¿Ok? Bueno. Desglose. Dios quiere salvar, se deleita en salvar y tiene el poder para hacerlo. Ese es del Señor, Salmos 2, 3, 8. Puede y quiere hacerlo, Isaías 52. Pero pide que te arrepientas, Hechos 17, 30. Si eres su hijo, gózate de la salvación que Él te ha dado y anuncia las buenas nuevas. El que se arrepiente, el que hace verdadera profesión de fe, diciendo que Jesucristo es su Salvador y cumple sus mandamientos, ese es salvo, ese es hijo de Dios, ese ha dejado el mundo del pecado. ¿Es muy difícil? Para un pecador sí, porque entraña dejar atrás ese camino, entraña volver a nacer, y ese volver a nacer realmente es muy difícil para que los que no están en sintonía con Dios. Dos, el hombre en su estado natural está separado de Dios debido al pecado. No escuchaba las oraciones de Judá por el pecado, Romanos 3:23. Se acercaban a él llenos de pecado, pero no servía sin un corazón contrito y humillado. Ya vimos lo que es contrito. Salmos 51:17. Incluso se gozaban de su maldad, Romanos 1:32. Es por gracia y el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo que tenemos la salvación. Él tomó tu lugar y pagó por tu pecado, declarándote justo y satisfaciendo la ira de Dios. No es por lo que nosotros hagamos, entiéndanlo. No es un premio a nuestro esfuerzo. Es por gracia. Y si realmente nos arrepentimos, y si realmente consideramos a Jesucristo como nuestro Señor, vamos a cambiar nuestra vida. Vamos a dejar de ser siervos del pecado y vamos a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, en lo que es nuestro verdadero fin. Si no lo hacemos, si seguimos siendo pecadores en el fondo y exteriormente, pues no hay conversión, no somos cristianos. Por eso es urgente que medite si verdaderamente es salvo y si verdaderamente quiere ser hijo de Dios. Veía en un post de Facebook de que una persona se jactaba y decía: de acuerdo a todas las religiones, yo estaré en el infierno. Y efectivamente, al menos en el cristianismo, un pecador ¿a dónde va a parar? Al infierno. Y pensaba que iba a estar ahí con muchos de sus amigos. Y efectivamente, ahí van a estar muchas personas que quizás esa persona conoció. ¿Pero va a ser un lugar de gozo? ¡No! Ese sufrimiento. El infierno no es un good place, como sale en una serie. No es un lugar de placer. Al contrario, es un lugar de llanto. Es un lugar de castigo. Y en ese lugar, al menos yo, no quiero estar. Es posible
acceso a Dios por nuestros propios medios? No. Por mucho que se esfuerce la persona, por mucho que entienda filosofía, no va a poder acceder a Dios si no se arrepiente, si no reconoce que es pecador y busca ser redimido. No es algo que el hombre pueda lograr con su razonamiento lógica, porque la salvación es ilógico para los hombres. Es que yo, ¿cómo voy a admitir que Dios me pueda salvar si yo soy autosuficiente? Si yo no necesito de nadie. Es más, yo hago dioses a como quiera. Y entonces encontramos que el primer gran obstáculo es el orgullo, el egoísmo y el tener a otros dioses delante del único Dios. Segundo, ¿qué nos separa de Dios y cuál es la solución? Lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Arrepentirnos, pero realmente arrepentirnos y rendirnos ante el Señor y considerarlo nuestro Salvador y cumplir sus mandamientos. Isaías 59 del 6 al 8. Sus tejidos no sirven para vestido, ya dijimos de la telaraña. No podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. Estos mercaderes de armas se parecen. 8. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y al que anda por ellos no conoce la paz. El pecador nunca tiene paz. El pecador siempre está inquieto, siempre está neurótico, porque no conoce lo que es la paz de Cristo. En el post dice: el problema más grande del hombre es su separación de Dios. ¿A través de qué? Del pecado. Eso es lo que cristianamente justifica o determina todos los problemas del hombre, incluyendo la pandemia. Versículos del 7 y 8. Es citado por Pablo de forma parcial en Romanos 3 del 15 y 17 para mostrar la universalidad del pecado. No es que los de esta colonia sean pecadores y los de esta no. Todos son pecadores. ¿Cómo se dice en inglés? All people. Todo mundo. ¿Qué es everybody? Everybody. Ya voy a empezar a hablar inglés porque es lo que me detiene para mi examen de ciudadanía. Los pies corren hacia el mal o hacia las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece esta oración en Proverbios 1:16. Sus pensamientos son perversos y dejan ruina y destrucción. El pecador no hace bien a su entorno, es nocivo, es tóxico. Sí, el de violencia familiar es pecador, sí, el racista es pecador, el xenófobo es pecador, porque buscan destruir, porque no aman a su prójimo, porque les interesa en su momento sus intereses, lo que ellos creen que es lo que es bueno para ellos,
que lo que es bueno para los demás. Versículo 8. La senda de la paz contrasta con senderos tortuosos e inseguros, Jueces 5:6. Es otro de los efectos del pecado. El pecador siempre busca guerra, siempre, como dicen, busca pleito. Algunos en México utilizan la expresión "es de mecha corta". Como dicen, no te enciendas polvorita. Y así es el pecador. Cuando va en una carretera y oye un claxonazo, el pecador de inmediato se adelanta y hasta dispara. ¿Por qué? Porque quiere pleito, porque está intranquilo con la paz. Si alguien está mirando, ¿qué me ves? Y empieza el pleito, porque está intranquilo, porque siente la neurosis que todo el mundo le va a hacer daño. Y a veces son tan psicóticos que sin motivo lo hacen, porque no aman a su prójimo, porque solo lo que a ellos se les ocurre, eso es lo que hacen. Por eso matan, por eso hacen tragedias, porque están siendo esclavizados por el pecado. Y aparte porque también les permiten tener armas, pero bueno, es otra cosa. Sí, estoy en contra de que tengan armas quienes no tienen la salud mental para hacerlo. Me van a criticar, pero bueno. Desglose. El hombre es absolutamente incapaz de cumplir su pecado. Isaías 6:46. Por su naturaleza pecaminosa. No es por obras como puede vencer el pecado u obtener la salvación. Solo en Cristo hay esperanza y certeza de la vida eterna. Juan 14:6. Muchos piensan que por irse a confesar semanalmente no sé a dónde, ya están limpios para la siguiente semana y ya pueden volver a pecar. ¿Pero qué creen? Eso no lo dice la palabra, porque todos no se la están arrepintiendo. Te prometo, Dios, que la última semana que me emborracho, eso lo prometen el sábado, en esta semana no me vuelvo a emborrachar. Y el siguiente mes, la siguiente semana se vuelven a emborrachar. Ahora sí, de veras, nada más esta semana. Y en la siguiente vuelven a hacerlo. Porque no es ese el objetivo de la confesión. Porque no hubo arrepentimiento y siguen pecando. Y siguen alejados de Dios. Y no son salvos. Imagina ese espíritu en ese cuerpo tan intoxicado. Siente alergia, no está ahí. Por eso, para realmente ser salvos, hay que arrepentirse y pedir que Dios nos mande su espíritu para verdaderamente ser hombres nuevos, ser seres nuevos, seres que puedan vencer el pecado y las tentaciones. El hombre es absolutamente incapaz de hacer algo bueno. Todo lo que hace está corrompido. Romanos 3, del 15 al 17. Porque es su estado natural, de naturaleza caída. No hay ni un solo ser bueno. Solo Cristo lo puede transformar. Segunda de Corintios 5, 17. Muchos se sienten realmente atraídos por los libros de autoayuda. Es que el gurú, es que el filósofo, es que fulanito dice en su libro. Y la realidad es que lo único que hacen es que al comprarlo, pues sí le están resolviendo la vida al autor, eso sí.
pero no están venciendo al pecado, porque el pecado es propio de su naturaleza. Y en ese sentido, recordemos la comparación que se hacía entre la virtud y la no virtud del pecado. La puerta grande, ¿cuál es? El pecado. Atrae mucho, tiene muchos fans, es muy fácil ir a esa puerta. Solo abran una botella, solo vean una pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la puerta estrecha, la puerta que significa arrepentirse, hacer una vida nueva, transformarse realmente, arrepentirse realmente, tener a Jesucristo como nuestro Salvador real y efectivamente, no es fácil. Y muy pocos acceden y quieren entrar en ella. Está, pero es más difícil. Tengo que renunciar a esto. Si soy cristiano no puedo hacer esto. Es más, hasta me cortan mis amigos. Pero la esperanza del cristiano es que llegará el tiempo en el que obtendrá vida y resurrección, como lo hizo y demostró Jesucristo. No es una esperanza etérea, es una esperanza basada en la realidad que Cristo demostró. Por eso la corbata. Muy bien. Sin Cristo estás alejado de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y eres absolutamente incapaz de alcanzar salvación por tus méritos. Jesús murió para pagar por tus pecados, Colosenses 1:14. En Él tienes la vida eterna en la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. ¿Hay otros caminos? No. No hay otro intermediario, aunque algunos digan que sí. No existen otros abogados ante Dios más que Cristo. Y aquí lo dice la palabra. Entonces, por más que el hombre se quiera inventar otros caminos, es filosofía hueca, es doctrina de falsos profetas. Porque como lo dijo claramente la Escritura, solo en Cristo encontramos salvación. No oigo decir a todos amén, qué bárbaros. Estamos aquí en la iglesia de un buen testimonio. Pregunta: ¿podríamos ser salvos haciendo buenas obras? No. Ya dijimos por qué. Muy bien. Ya son las últimas. Ya sé que quizás a algunos les está doliendo, como dice un hermano, está el tiroteo fuerte, pero bueno. Isaías 59, del 9 al 13. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Tenemos fuerzas. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados
nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Si amas a Dios, y aquí es una crítica, no escribas amén, compártelo, ponlo en tu muro, dale like, y en varios sitios cristianos es lo único que veo que ponen. Pero la realidad es que dice la palabra: guarda sus mandamientos. Juan 14:21. Qué difícil. Es más sencillo poner el muñequito o el corazoncito, pero cumplir realmente sus mandamientos, eso es difícil, porque exige arrepentimiento, porque exige no pecar si realmente no somos salvos, porque exige ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es difícil, sobre todo si no se ha renunciado al pecado. No me refiero a nadie en concreto, aclaro, porque luego ustedes son mal pensados, ¿verdad? No le pongamos nombre, por favor. Versículo 9. El profeta se incluye a sí mismo con el pueblo y nosotros. La falta de justicia aleja el derecho, impide la luz, solo hay tinieblas en densa oscuridad, que simboliza la sombra pecaminosa y de maldad. En un estado del derecho se entraña que la norma se obedezca. La norma de Dios que Jesucristo nos dejó es bien sencilla: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué difícil es hacerlo, porque a veces ponemos a más cosas delante de Dios, y no se diga de amar a nuestros hermanos. Al contrario, parece que dijeran: huye de lo que Dios te dice que hagas y busca hacerle el mal a los hermanos. Eso pasa en otras iglesias, aquí no, aquí estamos amigos. Versículo 10. Palpando como ciegos a mediodía, esa fatiga es resultado de la injusticia y el pecado. Es un desgano espiritual. El que es pecador no es animoso, está amargado. Es el que tiene cara de pocos amigos y realmente no tiene amigos. Es el que todo lo ve mal, es el que todo lo critica, pero no ayuda a nada. Es el que es tan avaro que lo que le importa es cuántos centavos ganó en el día, pero no pudo compartirlos. Eso es pecado para él. Y realmente el cristiano es todo lo contrario. El cristiano busca ayudar a la gente. El cristiano busca en su momento que no sea solo de palabra o de oración el apoyo a los demás, sino concreto. El 11. Gruñidos como osos es simbolismo de impacientes y frustrados. Qué imagen tan fuerte, ¿verdad? Bueno,
Yo conozco uno que otro oso por el bueno. Versículo 12. La rebelión es reiteración de 58:1, en donde el profeta denuncia su rebeldía, sus pecados, sus iniquidades, y en este versículo se hizo las tres palabras hebreas para referirse a los malos pensamientos y acciones. Esdras 9, 6 y 7. Rebeldía, pecado e iniquidades. El último versículo. Aquí hace un recuento del pecado del pueblo: rebeldía, traiciones, volver la espalda, opresión, mentiras, en que incurrió el pueblo elegido. ¿Y eso qué era el pueblo elegido? Entonces, por eso Dios estaba muy enojado con ellos y los castigó, y de muy fea forma. Vamos a ver el desglose, el último desglose. Sin Cristo no tienes esperanza. Sin Él se sigue muerto en el pecado. No puedes salvarte a ti mismo y tu pecado te condena. Cuando alguien les diga que si ustedes se portan bien, que si ustedes dan X o Y ayuda para tal o cual obra, y con eso van a obtener salvación, es falso. De hecho, Lutero puso muchísimos argumentos en contra de aquel que dijo que podía salvar a las almas del purgatorio. De ahí surgió la Reforma y por eso estamos aquí. Porque no es por obras ni por dinero como se puede comprar la salvación, sino es por gracia, por arrepentimiento y por verdaderamente aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Quien diga lo contrario, quien sugiera otra cosa, quien diga que necesitan hacer una fila de donativos de $100 para encontrar la dicha y para encontrar la salvación, pues nos están extorsionando, les están mintiendo, porque si no van a obtenerla, porque eso no es lo que dice el Evangelio. Aunque algunos se enojan. Desglose. Sin Cristo no tienes esperanza. Sin Él se sigue muerto en el pecado. No puedes salvarte a ti mismo y tu pecado te condena. Sin Cristo no tienes la paz. Efesios 2:14. Sin Él hay frustración y desolación. Sin Cristo no tienes salvación. Solo la podemos obtener por Él, reconociéndolo como nuestro Señor. De otra forma, no va a haber esperanza alguna de redención.